Bendecidos hermanos, bendecidos. Hoy es 11 de diciembre de 2025. Bienvenidos a nuestro canal y creo Dios. Directamente desde Bad Oeynhausen, Alemania. Encontramos acá en son de refugiados. Primeramente, darme las gracias al pueblo de Alemania por mi estadía acá. Ya se oyen buenos rumores con referente a la liberación de mi patria, Venezuela. Bueno, Dios mediante, espero estar allá próximamente, en mi ciudad, Venezuela, en mi estado, Zulia. La reunión que yo les quiero traer es un aprendizaje relacionado a un tema que normalmente no me gusta expresarlo. No porque sea difícil y no lo entienda o no lo comprenda, sino que a veces me cuesta darle a entender a las personas lo referente a este relato. Y se refiere a Génesis 4. Me cuesta darlo a entender porque sí, tenemos que entender el Génesis 3 para poder tener una buena creencia o una buena asimilación del Génesis 4. Pero tenemos que conocer qué fue lo que pasó en el Génesis 3. Y el Génesis 3 es el sexto día de la creación. Aunque hay muchas personas que todavía no pueden asimilar lo que se refiere a un día en la Biblia. Los días empiezan en la mañana y terminan en la tarde. Y las noches comienzan en una tarde y terminan en la mañana. Si no entendemos eso, nos va a costar un poquito más entender los relatos bíblicos, lo del Génesis 3 y lo del Génesis 4. La palabra dice que nace primero Caín y luego nace Abel. Dice que Abel él llevaba de ofrenda hacia Dios lo mejor, lo más gordo de su rebaño. O sea que era creador de animales. Y con relación a Abel, nos representa que era agricultor, por ponerle un nombre. Y eso es lo que nos trata de representar el relato. Pero si nos vamos al Génesis 3, cuando Dios hace al hombre en el Génesis, en el quinto día de la creación, están unos textos en el Génesis 2 relacionados a la creación del hombre, aunque también en el Génesis 1 también tenemos la creación de todos los animales. Deberíamos empezar desde allí, para que nos vamos trasladando del Génesis 1 al Génesis 2 y al Génesis 3 y después llegamos al Génesis 4. Hay que hacerlo así. De nada me cuesta yo decir, no, sí, Caín cogió y mató a Abel. ¿Y? No, pero ¿y? Tenemos que saber qué somos nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios nos tiene aquí en este mundo? Sencillamente, Dios nos pone aquí para que nosotros seamos felices. Eso ha sido la creencia que hemos mantenido aquellas personas que hemos aceptado la Biblia del Génesis como una inspiración de nuestro Dios creador. Porque eso es por fe.
crees por fe. Entonces, el Génesis 1, 24. Vamos a leerlo porque hay muchos que lamentablemente ni porque se lo digan 1000 veces lo van a entender. No lo digo 1000 veces. Génesis 1, 24. Vamos a leer el 23 para que esté un poquito más acorde. El Génesis 1, 23 dice lo siguiente: y fue la tarde, se está acabando el cuarto día de la creación, porque todos los días de la Biblia terminan en una tarde. Y luego dice el relato: y fue la mañana del quinto día de la creación. O sea que el quinto día va naciendo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Cuando dice bestias y serpientes, luego dice y animales de la tierra, es porque quiere ver una separación entre las bestias y las serpientes. Bestia, según la Real Academia Española, significa, generalizando, significa animales de campo. Y serpientes, que serpiente, según el texto hebreo o el idioma hebreo, significa animales astutos. Eso está referido en el Génesis 3. Entonces, hay animales, bestias, animales de campo, seres irracionales. O sea, son seres que no tienen conocimiento ni del tiempo, ni del espacio, ni de su cuerpo, ni de la materia. Y ahí dice, y serpientes, que es el animal más astuto que Dios habría creado sobre todos los animales del campo. O sea, que son animales que tienen conocimiento, entendimiento de su existencia y de la existencia de un Dios, que reconocen el tiempo, reconocen el espacio y reconocen que tienen un cuerpo. No sé cuántos perdidos tengo ya. Posiblemente que alguno ya empiece a dudar. A dudar, no mío, yo estoy refiriendo nada más a lo que dicen los textos bíblicos. A dudar de lo que dice la Biblia. Porque como nunca se lo han dicho así y nunca se lo han dado a interpretar así, ellos consideran pues de que es un error. Está bien. Cualquier problema lo pueden transcribir aquí en los relatos, en el video de YouTube, y podemos aclarar conceptos y entablamos una linda amistad. Sigamos hacia adelante. Entonces ya sabemos ya lo que es animales racionales y animales irracionales. Si nos trasladamos al Génesis 2, ahí vamos a tener una representación de la creación de los animales. Dice en el Génesis, creo que 7, donde dice que Dios hace al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Y llegó a ser el hombre un alma viviente. Alma viviente. O sea que es un alma que ya tiene conocimiento, primero de su existencia. Tiene conocimiento de la vida. De la vida. ¿Por qué digo yo que de la vida? Tenemos que trasladarnos al Génesis, creo que 1.8. 2.8.
2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea que Dios hace al hombre del barro de la tierra, sopla su nariz, y también dice el texto: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí dice ser viviente, pero está mal tipeado, mal traducido. Desconozco el qué y el por qué. Esta es la Reina Valera 1990 y pico, algo así. Entonces tenemos esos pequeños defectos que nos ha transmitido los textos, porque estos son copias de copias de copias de copias, y cada editora le va colocando lo que él considere conveniente según el grupo de personas que se reúnan y transcriben los textos bíblicos. A mí siempre me ha gustado la Reina Valera, y siempre he leído más la Reina Valera, porque ya la de Jerusalén, las otras nuevas, la nueva no me acuerdo. También trae ciertas palabras que las han tratado de actualizar, y lo que han hecho es mal, por no querer copiar lo que dice la otra, pero eso es normal. Entonces seguimos con el relato. En el Génesis 9 dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea que hay una representación de los animales, de los alimentos de la tierra para el alimento corporal. También hay un relato que está, para mí, fallo. Está mal interpretado. Yo se lo voy a leer tal como está escrito, como está traducido. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué entendieron? No, sí, porque lo que pasa es que en el centro, en el medio, de la mitad, de para acá, entonces hay uno y después también hay otro. Entonces no hay uno, sino que hay dos. En el centro nomás que hay un solo árbol. Aclaro el relato. Debería de decir las escrituras. Y en medio el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida estaba situado en Edén. En el Edén, que es un relato representativo. Dice que en el Edén, que es el corazón de Dios, estaba un árbol que era el árbol de la vida. Y en medio del huerto, o sea que en el Edén había un huerto o un pedacito, como dicen los griegos, el paraíso, está bien un pedacito ahí pequeño. Y dice la escritura que en medio del huerto Dios siembra un árbol, porque lo dice el texto, que Dios coloca al hombre en medio del huerto para que lo labre, lo guarde y lo protegiera. Para que protegiera esa semilla que cayó en el huerto. Y como es una semilla, esa semilla va a crecer y se va a convertir en un árbol del conocimiento del bien y del mal. Espero pues que hayan entendido. Aunque vamos a hablar es de otro tema, pero hay que irlo llevando así. Vamos a hablar de Caín y Abel. Imagínense. Sigamos con el relato. En el Génesis 1, 31. Vamos a leerlo para aquellas personas que dicen que no saben, porque ellos dicen que... Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno y en gran manera. O sea que todo era bueno. La serpiente, las bestias, todo era bueno. O el hombre, por decirte algo. Porque si vamos a meter todos los animales, el hombre era un animal, pues. Y fue la tarde,
en esa tarde se debe estar terminando el quinto día de la creación, porque todos los días comienzan en una mañana y terminan en una tarde. Le voy a dejar como referencia Éxodo 18:13. O pueden leer también Hechos 28:23, que les habla del tiempo día, porque lo que ocurre en el Génesis 1:5 es que Dios separa el tiempo día, el tiempo noche. Dios separa lo desconocido, que son las tinieblas, y lo conocido, que es la luz. Y a la luz llama día. Llama a la luz día, mi hermano judío. A la luz llama día. Y a las tinieblas llama noche. O sea que las tinieblas están representando la noche. Y el día está representando a la luz. Vamos hacia adelante entonces nuevamente. Entonces, hay un relato, ahora sí vamos a poder entrar, vamos ahora al Génesis 3, donde dice que estaba una señora hablando o pensando y dice ella que habló con una serpiente. Debemos reconocer que Dios nos transforma a nosotros o nos representa como una serpiente por las características del animal. El hermano Pablo dice el mal que está en mí. O sea que Pablo reconoce que dentro de su cuerpo, hay una cosa que lo incita a hacer las cosas malas, pero tiene adentro un cuerpo espiritual que lo conlleva a hacer las cosas buenas y agradables para el Señor. Y él dice que tenía como una lucha constante entre esos dos deseos, el deseo de la carne y los deseos del espíritu. Vamos hacia adelante entonces. Debemos de considerar que dice el relato que nace primero la parte del cuerpo, nace y lo llama Caín, porque dice que por deseos de Dios tuvo un hijo y lo llamó Caín. Y dice que después nace su hijo Abel, también hijo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros de allí? Adán, cuando nace modo Abel. Modo Abel, conociendo el bien y el mal. Modo Abel. Y luego la mujer, al pensar, la palabra dice que sus pensamientos son opuestos al mensaje que Dios le había dado. Sabiendo ella, porque ella misma piensa y dice que Dios le dice que ni tocarlo. O sea, ni pensar en esas cosas, nada de eso, nada. Pero ella se puso a detallar su pensamiento y vio que era bueno, que podía hacer lo que ella quería, que ella podía codiciar, que ella podía hacer de todo. Y vienen las tentaciones, como dice el libro de Santiago, la concupiscencia, los deseos, la voluntad del hombre, los deseos, las necesidades del cuerpo, la vanidad y la vanagloria. Y le dice, ella piensa que puede hacer lo que sea y no va a morir. Pero el texto nos dice que el hombre codició ser como Dios, porque lo dice el relato, y llegó a ser el hombre como uno de nosotros. Entonces la mujer decidió hacer su voluntad, agarró del árbol y comió. No solamente ella, sino que le da
al hombre, le da del árbol y el hombre come del árbol. Y se transmite el pecado en una forma voluntaria y en Adán en una manera inducida a pecar. Esa es la manera de que se va transmitiendo el pecado. Hay un relato también donde dice que la simiente, lo primero era la serpiente y la mujer. Ahí está la lucha perenne, pero también está la lucha entre las simientes, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Cuál fue la descendencia de la mujer? Crear los hijos. Ahora, Eva tuvo, o la mujer tuvo 2 hijos, tuvo a Caín y tuvo a Abel. Pero dice la escritura que Caín elimina a Abel. Dice que lo mata. Primero le dice la escritura que fue en el campo. En el campo lo que está ahí es esto que está en el cuerpo, aparte de afuera. Entonces lo elimina y empieza la guerra entre las simientes. La simiente del mal y la simiente del bien. No digamos del mal, porque en realidad lo que hizo a Caín fue invertir los principios. Lo más importante era él y lo segundo era la presencia de Dios, los relatos que Dios le había recomendado. Y Abel ponía de primero el amor de Dios y después era el amor a su cuerpo. Más o menos es lo que nos trata de representar el relato durante toda la historia. Y ahorita tenemos esos relatos presentes. ¿Qué más le puedo decir yo relacionado a Caín y Abel? Bueno, eso mismo. Que todos nacemos tipo Abel y con nuestra ignorancia o por la inducción de alguien cometemos el pecado y eliminamos al Abel que está dentro de nosotros. Más o menos eso es lo que nos trata de representar el relato. También hay un relato ahí relacionado al veneno de la serpiente. La palabra dice en la guerra que la serpiente te morderá el calcañar y tú y la simiente de la mujer le machucará la cabeza a la serpiente. Cuando dice que la serpiente te morderá el calcañar, ahí nos representa el relato a nosotros como hombres, que mordemos al calcañar a otra persona y le inyectamos el veneno. Y ese veneno se va a transmitir por todo su cuerpo, y la lucha va a ser aquí en el pensamiento. Aquí va a ser la lucha entre la serpiente y interiormente tenemos al cuerpo espiritual. Ahí va a tener la lucha perennemente. Y dice el relato que la serpiente de la mujer le machucará la cabeza a la serpiente de la mujer. O sea que somos nosotros los que tenemos que vencer los pensamientos desagradables cuando nos llegue la tentación a nosotros. Más o menos eso es lo que nos trata de representar el relato. También dice el relato que Dios traslada hacia la tierra de Nod a Caín y le da una señal. Entre la señal que Dios le da a Adán cuando peca es la reconciliación, el perdón de pecado, y le da una nueva oportunidad, porque el texto dice que le quita las vestiduras de hojas de higuera y le da una vestidura nueva, los redime de sus pecados y le da una nueva oportunidad.
una segunda oportunidad. Si Adán siguió pecando o no siguió pecando, el relato no lo dice, pero presumimos que no pecó más. Y la mujer tampoco pecó más porque Dios le da una nueva oportunidad. Cuando nosotros nos arrepentimos del corazón, recibimos la palabra de la segunda doctrina, lo llamamos bautizo. ¿Por qué lo llamamos bautizo? Porque, según el relato, para entrar a la tierra prometida, Josué atraviesa el Jordán. Por eso que la gente se va, por eso que Juan predicaba en el Jordán. Pues hermanos bendecidos, no quiero meterle más información porque se puede confundir. Bueno, hermanos bendecidos. Bueno, le damos las gracias a ustedes y también le damos las gracias por su canal. Si hay alguna persona que ustedes le pueden transmitir estos mensajes, se le agradecería. Y me disculpan la manera tan atroz que yo les puedo expresar estos videos. Hermanos bendecidos.